y esto se va poniendo presente en nuestra vida, que no alcanzamos a discernirlo y no alcanzamos a poder ponerle un stop a esto en la vida. Y me gustaría que abriéramos la Biblia en Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Porque en ocasiones nosotros pensamos y catalogamos de cierta forma el pecado en una manera que incluso ya nosotros tenemos el costumbre de decir esto es pecado, esto no es pecado, esto es pecado y esto no es pecado. Pero en ocasiones hacemos cosas y decimos cosas que usted no sabe cómo afecta nuestra vida delante de Dios. Y lo vamos a ir observando de acuerdo a la palabra, a la luz de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en el mucho hablar nunca falta también el pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15 dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Notemos muy bien eso, ¿ok? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, dice la palabra de Dios por el apóstol Pablo que somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Entonces esta palabra es muy importante. Dice el 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahí nos vamos a detener ahorita y observar muy bien a la luz de la palabra de Dios este texto a carta a los Hebreos, que nos invita a detenernos a mirar muy bien y que no sea que nosotros podamos perder la gracia o que dejemos de alcanzar, como dice aquí escrito, que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y cuando al principio dice la palabra de Dios que brotando alguna raíz de amargura, esto nos pone a nosotros en riesgo como hijos de Dios y como aquellos que hemos alcanzado la gracia de Dios. Quiero aclarar algo, y este punto es muy importante, que el ser una persona seria, coherente, nada tiene que ver con una persona amargada. Cuando una persona se amarga, cuando una persona ya está brotando en sí, en aquella persona, aquellas raíces de amargura, no es precisamente la seriedad lo que lo caracteriza a aquella persona, sino cuando aquella persona se está llenando de amargura y está siendo rodeada y su raíz de amargura está creciendo y está invadiendo su vida. Es muy notorio porque empieza aquella persona a destilar, y no precisamente la miel de la palabra de lo que habla la Biblia, la palabra de Dios, sino que lo que empieza a destilar en aquel corazón ya con síntomas de amargura, con síntomas
totalmente ya en riesgo pecaminoso, es lo siguiente. Número uno, primeramente comienza a apuntar a todo mundo. Número dos, pensando que solamente yo soy la persona que soy el portador de la verdad de Cristo y de la verdad de la salvación y de la gracia de Dios. Y número tres, nadie se le escapa para darle su tijereada. Para poder hablar cosas malas y sin importarle que cómo aquella otra persona vaya a afectar su vida, sino que cuando una persona ya está llena de amargura en su corazón, lo primero que... ¿No escuchó usted por ahí a personas que dicen, a mí no me gusta el chisme, pero como le divierte? A mí no me gusta el chisme, pero qué bien para la orejota. ¿Se ha dado cuenta de eso? Estos son personas, hermanos, con síntomas de amargura ya en su corazón. Cuando una persona es madura, cuando una persona es coherente, cuando una persona sin la gracia de Dios vive en su vida, aquella persona tiene mucho cuidado de que cuando alguien viene a hablar cosas malas de otra persona, simplemente no le sigue el asunto. Se detiene. Pero hay personas que comienzan a moverle y se autojustifican. No, eso no es malo. Estamos hablando la verdad, una verdad que le corresponde muchas veces a la justicia de Dios. Es algo delicado. ¿Por qué razón? Porque podemos perder la gracia de Dios y lo vamos a ir viendo en las Escrituras. Lo vamos a ir viendo delicadamente, porque si usted se da cuenta y dentro y detrás de los púlpitos no se advierte sobre esto dentro de la congregación. No se advierte de esto para que esto se detenga, para que esto pare. Sino, ahorita es más fácil ahorita juntarse y en ocasiones, y lo peor de todo, que a veces hablan cosas sin ser ciertas. Cuando son ciertas, bueno, pues dice, vamos a enmendarlo, corregirlo, pero cuando las hablan y que no son ciertas, hey, ahí está el peligro tremendo. Pero vamos a la iglesia y santo, mucho cuidado con eso. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Cuál es el propósito de yo acercarme a una iglesia? ¿Cuál es el propósito de yo servir a Cristo? Ser perfecto, no, perfecto no hay uno. No hay uno perfecto. Pero sí tener mucho cuidado de cómo nosotros nos expresamos de otras personas. En cuestión de cómo nos expresamos, cómo hablamos de otra gente, porque no sabemos ni siquiera, poquita imaginación tenemos en nuestra cabeza, cómo nos estamos echando la condenación nosotros mismos encima sin darnos nosotros cuenta al hablar de otra gente. Romanos capítulo 6, lo tenemos todos. Amén. 1 y 2, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo? Nosotros que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, y cierto, hermanos, que es una lucha continua que nosotros tenemos con nosotros mismos. El apóstol Pablo menciona estas palabras y dice, ¿cómo es posible que las cosas que no quiero hacer las hago? Hablando el apóstol Pablo de aquella lucha interna.
de aquella lucha interna. Pero si se juntan dos personas, esto ya es con alevosía y ventaja. Cuando dos personas se paran o se sientan y están cara a cara una a la otra, o están por el teléfono y comienzan, y ambas están con aquellas raizononas de amargura, y ni cuenta se dan, van a la iglesia y levantan las manos y cantan a Dios, y comienzan a cantar y a bendecir a Dios, pero saliendo de la iglesia, esos encuentros y esas pláticas que en ocasiones infundadas y sin fundamento, comienzan a hablar y fíjese que el hermano fulano, y fíjese que el hermano sutano, y fíjese que la hermana fulana, y fíjese que el hermano sutano. Yo aquí hago una pregunta. ¿Están inocentes? ¿Están inocentes a las cochinadas que están hablando? O sea, ¿no se están dando cuenta? Están fuera de entendimiento de lo que están hablando. No, esto ya es alevosivo, esto ya es con ventaja, esto ya es algo que están urdiendo como la que fornica, o como el que fornica, o como la que adultera, o como el que adultera. Es lo mismo, porque es la misma condenación, tanto una cosa como la otra. Una sola palabra maldicha de nuestra boca hacia otra persona, lo estamos maldiciendo, no estamos bendiciendo su vida. Ahora, ¿quién puede hacer esto? Que puede estar hablando de otra persona, que habla de otra persona con odio, con sentimientos. ¿Quién es esta persona? Una persona amargada, con raíces de amargura. Una persona que no ha sido firme en su postura de cristiano, que no ha entendido y no ha reconocido. Simplemente van a la iglesia porque pertenecen al montón, pero mire, déjenme le digo algo, no han entendido realmente cuál es el propósito de ir a la iglesia, cuál es el propósito de ser cristiano. Y el propósito de ir a la iglesia y el propósito de ser cristiano es precisamente reconocer la cruz de Cristo, reconocer que Él murió por nosotros los pecadores. Entonces, si nosotros reconocemos que Él murió por nosotros como pecadores, entonces ¿cómo vamos a seguir viviendo entre la misma cochinada, entre la misma basura? O sea, tenemos que ir apartándonos de todo eso, porque si no seguiremos siendo lo mismo igual. Y cierto que tenemos una lucha continua con nosotros, pero esa lucha continua que tenemos con nosotros en cuestión del pecado es una diferencia a que de plano nos paremos, juzguemos y hablemos mal y digamos mal, aunque no sea cierto. El simple en ocasiones, es que uno nunca sabe. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque mire el dicho tan fácil que dice: arrieros somos y en el camino andamos. Así de facilito. Vamos a ir por allá a Gálatas. Dios nos hizo libres. Dios nos hizo libres. Nos dio la salvación, nos dio la libertad. ¿De qué nos dio la libertad? Él trozó las cadenas del pecado. Él nos dio la libertad de poder ser personas libres. Ahora ya no somos esclavos como lo éramos antes. Gálatas capítulo 5. Versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo debemos servirnos? Con amor. ¿Cómo? Con amor. Con amor. Entonces, cuando nosotros entramos a esta etapa de la vida de servirnos con amor los unos a los otros, es que siempre estamos dispuestos. Pero vamos a estar dispuestos también
a la hora también de poder discernir y de poder entender. De aquellos también que ya lejos de ser una persona con la necesidad se convierte en un abusivo o en una abusiva. Esto no quita, escúchenme esto no quita el que mi sensibilidad como ser humano y como hermano en Cristo esté, sino también en ocasiones al abusivo, a la abusiva, se les tiene que de repente también poner un stop por amor, porque nunca se afirman, nunca están todo el tiempo poniendo un pretexto, si no es por una cosa o por la otra, o porque a alguien le faltó algo, o porque a alguien le faltó algo. Dígame usted, ¿a quién sigue? ¿Al que le faltó algo, o está siguiendo a Cristo? ¿Y eso qué quiere decir? Que anda buscando al que le faltó algo, a los que les faltó algo, a los que les faltó mucho, a los que les faltó poco, o está buscando al que lo tiene todo. Mi corazón, mi mente, mis sentidos tienen que estar puestos en aquel el cual dio su vida por mí. Dio su vida por mí. Solamente eso. Y si mis sentidos y mi corazón están puestos en aquel en quien dio la vida por mí, yo no tengo motivo para hablar mal de usted, de usted, de usted, de usted, ni para juzgarlo a usted, ni a usted, ni a usted, ni a usted, ni poner mi confianza en usted, en usted, en usted, sino en aquel que dio la vida por mí y resucitó para que yo resucitara juntamente con él. Tito, vamos a la pequeña carta de Tito, recorramos las escrituras. Esto es de suma importancia, o sea, de darnos cuenta qué tan facilito es perdernos de la bendición de Dios en nuestra vida. Tan fácil de perdernos. Tito capítulo 1 versículo 15 dice así. Tito capítulo 1 versículo 15 dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su corazón están corrompidas. Una vez más, eso es bien profundo, es bien importante. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su corazón y su conciencia están corrompidos. ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes son aquellos los que su mente y su conciencia están corrompidos? Son aquellos los cuales están rodeados de raíces de amarguras. Son aquellos que están sobre los demás. Simplemente ya no le cayó bien. Oye, aparte, ese es otro dato que le quiero compartir. Personas hablando que no le cae gordo, que no le cae bien el hermano fulano, el hermano sultano y el hermano. Óigame, por Dios. Cuando la Biblia nos ordena a todos. Ahora ya, iglesia al gusto, seleccionar hermanitos y hermanitas. O sea que ahora vamos hasta para eso. No, definitivamente el temor de Dios en nuestro corazón se está aislando, se está yendo. El temor de nuestro corazón, el temor de Dios, se está apartando de nuestra vida y ni cuenta nos estamos dando. Vas a la iglesia, pero vas porque es una rutina, no porque realmente en tu corazón está servir a Cristo. Simplemente para que digan y para autoexaltarse, a sentirse a gusto consigo mismo, como aquel que se toma el magnopirol, la mejoralita o el desenfriol para sentirse a gusto. Esto no es un desenfriol. Esto es de vida y vida en abundancia, de vida eterna.
es delicado. Dice la palabra de Dios que con dificultad el justo se salva. ¿Dónde estarán los amargados? Los que hablan mal de otros. Los que te dan en la espalda cuando los ocupas. Y ponen excusas que, bueno, de una y de otra excusa. ¿Dónde quedarán? Con justo o con mucho esfuerzo el justo se salva. ¿Dónde estarán aquellos? Pregunta que misma palabra de Dios nos hace. Y que yo no digo que no, pero a las trazas, a como está el asunto, ¿verdad? Hay una oportunidad muy grande y esa es que te arrepientas. Y que te arrepientas con todo tu corazón. El ir a la iglesia y vayas y entres a la iglesia y salgas, eso no quiere decir que estás arrepentido. El arrepentimiento es que hay un quebranto en tu corazón y un giro de 160 grados que quieres hacer las cosas bien delante de Dios. Y te vas a dar cuenta cuando te hayas arrepentido, que si te arrepentiste, tú mismo tú misma te vas a dar cuenta cómo y de qué manera, bueno, cuando vas a tener mucho cuidado lo que hablas con tu boca. Hay quien dice ahorita, pero es que yo no digo nada, la Biblia es la que dice. Espérame tantito. La Biblia nos exhorta, la Biblia nos anima, la Biblia jamás. Escúchame bien, la Biblia jamás, y Dios tampoco, nos desea un mal a nosotros. Jamás nos desea Dios un mal a nosotros. ¿O que no has visto lo que escrito está? Porque mis planes son mejores que vuestros planes. Mis pensamientos que yo tengo para vosotros son pensamientos de bien y no de mal. O sea, ¿de qué hablas cuando dices que ahí está la Biblia? Que la Biblia te juzga. Dios no quiere mal para nosotros. Dios quiere bien para nosotros. Pero mucho cuidado cuando nos salimos de nuestro andar en el Señor y empezamos a ver a las gentes con odio. Pero yo no odio a nadie. Cuando hablas mal ya te lo echaste, lo odias, digas que no o digas que no. Y más depende cómo hables también. Porque a veces tus comentarios y tus expresiones hacia otra persona son de odio. No, tus comentarios que hablas en ocasiones no quiere decir que estás orando por él ni por ella. Y mucho menos se te va a creer eso. En Mateo capítulo 3, hermanos, nos habla. Vamos a ir viendo ahora los resultados de todo esto, que no nos trae resultados muy alentadores. El comenzar a hablar mal, el expresarnos mal de otra gente, el echar a volar nuestra imaginación y que cuando hablas con fulano y con sultano, que no es precisamente para decirle hermano paz de Cristo, hermana paz de Cristo, sino que es para expresarte mal de otra persona. Y que cuando te recuerdas de esa persona no es precisamente para orar por él y por ella, sino es para hablar pura porquería. Y de eso mucho cuidado. Si es que te gustaría realmente enmendarte para la gloria de Dios. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 24, perdón. Mateo 13, 24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto.
¿Quién lo hizo? Un enemigo. ¿Quién? Un enemigo. Un enemigo. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no. Hay un doble no No. aquí. Él les dijo, no, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquemos también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré, los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Pero recoger el trigo, ¿en dónde? En mi granero. La vida cotidiana de las raíces de amargura. El Señor siempre ilustró con la naturaleza misma, el campo. Esto es lo mismo de lo que venimos hablando. Estos son los resultados de un corazón lleno de amargura. Estos son los resultados de un corazón que no tiene para cuándo pueda arrepentirse y para cuándo haga las cosas serias delante de su Señor. Este es un corazón que pensando, que presentándose y entrando y poniendo sus pies dentro de una iglesia, ya la libró. No, hermanos, el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes los rebatan. Y el valiente es aquel que se esfuerza. El valiente es aquel que le pone un cierre a su boca. Que si no va a hablar bien de su hermano, de su prójimo, mejor no va a decir nada. Es aquel que no va a estar sembrando, porque cuando esto pasa no es precisamente el pensamiento, porque para esto se necesitan dos para la cizaña, o tres o cuatro, para que se junten y de ahí empiecen a salir chinchis, pulgas, serpientes, lagartijas y un pelo de rana calva. Pregunto esta noche, ¿usted qué quiere ser? Yo si le pregunto, ¿usted qué quiere ser? Usted me va a decir, yo quiero ser la cizaña. Por supuesto que no. Usted va a decir, yo quiero ser el trigo para ir al granero del Señor. Pues cuidémonos de que no nos abrace esa raíz de amargura. Cuidémonos de que esas raíces de amargura no nos abracen y arrepintámonos. Porque ¿sabía usted que tan solamente decir fulano es un tonto, fulana es una tonta, ¿sabía usted que ya usted está expuesto a la condenación al fuego? Si andar de chismoso o de chismosa le pone en riesgo, imagínense en esto. Mire, vamos a verlo en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 5, perdón. Mateo capítulo 5, versículo 22. En estas listas, notemos muy bien en esta lista que vamos a ver nosotros, qué tan importante es cuidar nuestra boquita con la que nosotros comemos. Mateo capítulo 5, versículo 22. Dice así. ¿Sí lo tenemos todos? Amén. 5:22. Amén. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ¿cómo? Contra su hermano. Nos detenemos ahí. Si te enojas contra tu hermano, ya tienes problemas con el Creador. Ahora imagínate si empiezas a hablar marranadas de él. Sigamos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? Juicio. De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, ¿cómo?
fato quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Usted sabe esta palabra fato? Tonto, tonta. Tan sencillo, tonto, tonta, necio, necia. Así es que veamos qué delicado es hablar del prójimo, juzgar al prójimo. Una cosa bien importante, si no lo ayudas, no lo juzgues porque te condenas a ti mismo. Si no lo ayudas o si no lo ayudas, hazte por un ladito mejor. Porque la vida da muchas vueltas, pero muchas vueltas. A veces estamos panza abajo, a veces estamos panza arriba. A veces vamos riendo, a veces vamos llorando. A veces contentos, a veces tristes. Lo cierto es que la vida da vuelta. Y muchas vueltas. Y lo cierto también que Dios te ha dado descendencia. A lo cual yo te deseo con todo mi corazón que Dios te la bendiga. Pero que todavía nada está definido. Y que en ocasiones nosotros queremos detener, que no pase nada con ellos, que no, ¿verdad? A veces hasta los queremos tener atrasito de un aparadorcito y todo eso. No, tienen que vivir su vida también, tomar sus propias decisiones. Y llegan los momentos en ocasiones que ni siquiera el control tenemos sobre ellos. A veces no tenemos el control ni de nuestra propia lengua. Lo vamos a tener de los que vienen detrás de nosotros. Es bien delicado esto. Por eso mejor si no oras por aquel, si no oras por aquella, mejor hazte por un ladito, apártate, oríate. Y si te acuerdas de ella, mejor a ver qué haces con tu mente, pero ten mucho cuidado. Tan solo nomás, imagínate cómo estamos en riesgo de condenación, de ir al puritito infierno, tan solo nomás de decirle fato, necio, necia, tonto, tonta. Te faltó esto, te faltó lo otro. ¿Y a nosotros qué nos falta? Arrepentirnos, ponernos serios con el Señor. Pero cuando esto sucede y empezamos a escuchar por ahí filosofías, de repente, ¿verdad? De una manera y de otra, sabemos nosotros de dónde viene. Sabemos de dónde viene. Y en ocasiones entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que andan en los vientos, contra las huestes de maldad, el león rugiente que está buscando a quien devorar y que por ahí lleva a sus hijitos de la mano. En el caso de nosotros, de los que estamos aquí, de los que escuchen esta humilde enseñanza, tengamos mucho cuidado. De lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Es el plan de venir al Señor, de adorar a Cristo, de servir a Cristo, de entender la misión de Cristo en la cruz, de entender que somos salvos por gracia. Ahí en Hebreos al principio leíamos, tengamos mucho cuidado de que quedemos excluidos de la gracia de Dios, mucho cuidado. Miserable de mí.
Miserable de mí si perdiera yo la gracia de Cristo y no entendiera cuán grande su infinita misericordia hacia mi vida, como todo el primer enfilador de los pecadores. Pero el ser un pecador no me da la licencia para libertinaje, como dijo el apóstol. O sea, soy pecador, ahorita me suelto hablando una cosa y otra cosa de uno y de otro y del otro, y me agarro corte hasta que acabe y quede satisfecho. El pecado da satisfacción, y más en estos casos. Pero agárrese muy bien, porque luego viene la siega de lo que sembró o de lo que sembré. Viene enseguida, no tarda en salir. Y si sembró cizaña, no quiera recoger florecitas, no quiera recoger uvas. Va a sembrar cizaña, va a levantar cizaña. Vamos a ponernos de pie.